Cabildo Catedral de Córdoba patrocina este programa. Buenas noches, cofrades. Un martes más estamos con todos vosotros para traeros la actualidad de la Semana Santa cordobesa. Desgraciadamente, esta semana la noticia ha sido durante los últimos días el fallecimiento de Fray Ricardo. Hoy el programa queremos que sea un sentido homenaje a una de las figuras imprescindibles para comprender la Semana Santa de Córdoba del último cuarto del siglo XX y buena parte de lo que llevamos de siglo. Para ello tendremos a unos invitados muy especiales que lo conocieron y lo trataron muy estrechamente, pero antes, como cada semana, les dejamos con un vídeo. En este caso fue una de las últimas apariciones públicas de Fray Ricardo en una procesión, no la última, pero fue el verano pasado, con motivo de la procesión de la Divina Pastora de Capuchinos, un redil eucarístico que él fundó, revitalizó y dejó muestra de la gran personalidad que tenía. Les dejamos con esas imágenes. ¡De muerto! Vamos a hablar el que manda aquí. El que manda aquí. Yo no mando nada, manda Dios, manda su madre, a la cual acompañamos y obedecemos. Pero vamos a pasar por esta calle, que sabe la Virgen que en esta calle hay muchos secretos, que ella, como Madre de Dios, y Madre nuestra y Madre mía, guarda de mi madre, que ya no está, en el balcón viéndola otras veces pasar y rezándole, y que me tuvo a mí. Ella le rezaba a la Divina Pastora cuando yo estaba en su vientre. Así que hacer por vuestras madres y por la mía, y por la calle Burel. Vamos a verlo todos por igual valiente. ¡A este! Pues como les decíamos, tenemos esta noche a 4 invitados que lo conocieron muy de cerca, lo trataron muy estrechamente y a los que le unía una fuerte amistad. Los dos primeros están con nosotros ahora mismo, que son Antonio Villar. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y el hermano mayor de la Hermandad del Císter, Carlos Olivares. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Blas.
Bueno, Antonio, estuviste aquí esta cuaresma y hablábamos de hacer un programa con Ricardo después de Semana Santa y lamentablemente no ha podido ser. Han sido semanas muy difíciles, nuestros espectadores saben que Ricardo sufrió un ataque cardíaco y estuvo varias semanas hospitalizado antes de fallecer. ¿Cómo lo habéis vivido este periplo, este periodo? Bueno, Carlos te lo puede decir de primera mano, igual que yo, que desde el sábado día 4 yo estaba en Madrid con la coronación canónica de la Soledad de Cienpozuelos. Me llamaron y quizás fue uno de los viajes más cortos de mi vida, ¿no? Para llegar estos 13 días que he estado en coma, pues una continua incertidumbre de pensar qué podía pasar, cómo podía quedar, pero en cierto modo creo que la Virgen sabiamente pensó que el desenlace final era el mejor. Carlos, ¿cómo...? Bueno, yo creo que el Señor siempre lo prevé todo y en estos casi 14 días que ha estado en la UCI de Reina Sofía, pues ha hecho que nos vayamos haciendo la idea de saber que no iba a estar ya con nosotros y nos ha puesto a rezar a todos continuamente, porque yo creo que es lo único que podíamos hacer. Yo creo que sabiamente nos han puesto a rezar continuamente pidiendo por él y bueno, pues yo creo que ha unido muchos sentimientos en torno a él. Decía al principio que del programa que para entender la Semana Santa de Córdoba de los últimos 50 años, diría casi, ¿no? Hay una figura imprescindible que es Fray Ricardo. ¿Qué pierde Córdoba con su adiós? Hombre, yo lo dije el otro día en el funeral, el legado, su espíritu, su arte tiene que estar, creo que es obligación un poco de todos los que hemos estado muy cerca de él, mantenerlo vivo. Actualmente la Semana Santa, gustara más o gustara menos, en ese ámbito cofrade artístico de él, si él no hubiera asistido no se entendería lo que hoy conocemos, ¿vale? Aquella época de los pasos de misterio que no había ninguno y él fue el gran impulsor. Todas las vírgenes de Luis Álvarez Duarte, las dos de Buisa, la Virgen de los Desamparados del Lava. ¿Quién fue el que las introdujo en una Semana Santa que andaba un poco coja en ese sentido? Pues él. Entonces, lo que hoy la gente joven puede conocer, los que somos un poco más mayores, ¿no? Y hemos visto ese recorrido y esa trayectoria, sin él no... Esa parte de esa historia queda. En esa parte de esa historia es muy importante la hermandad para la hermandad del Cister de Fray Ricardo. Hombre, evidentemente él la fundó junto con Fernando Morillo y lo debemos todo, ¿no? Creo que haya podido el resultado de que 42 años después la hermandad del Cister sea lo que sea, porque desde primera hora la ideó. Y bueno, no solo ideó, sino que fue capaz de aglutinar un factor humano, un equipo humano, que es lo que sostiene actualmente a la cofradía. Ricardo estuvo unos años fuera de Córdoba, estuvo en Sevilla, en Jerez, en Cádiz, donde también ha sido muy, muy querido, y regresa a Córdoba y especialmente se vuelve con su hermandad del Cister. ¿Cómo viviste ese regreso? Bueno, él no lo ha dejado nunca, él que estuviera fuera en Sevilla, el contacto siempre ha existido, tanto en Sevilla como en Jerez, él siempre mantenía relación con la cofradía como no podía ser de otra manera. Él venía muy ilusionado a Córdoba, venía después de haber estado mucho tiempo fuera, tanto en Sevilla, donde pues, se desarrolló muchísimo, y en Jerez, y venía muy ilusionado, venía dispuesto a revitalizar el redil de la Divina Pastora, venía con muchísima energía, porque él tenía una energía inagotable. Y bueno, se sentía muy cómodo,
se siente muy cómodo en su Córdoba natal, en su convento, que el convento de capuchinos es lo que es ahora, porque él lo reformó y lo cuidó hasta siendo él guardián, y él estaba muy cómodo, la verdad que venía con muchas ganas, con mucha energía. Antonio, ¿tú cómo esa vuelta cómo la has vivido? Bueno, yo la vuelta, como nunca hubo vuelta, porque siempre el tiempo que estuvo en Jerez y el tiempo que estuvo en Sevilla, yo he sido de los pocos que prácticamente he hablado a diario con él, estuviera donde estuviera, ¿no? Aunque yo estuviera de viaje o estuviera él, pues siempre había un contacto diario. Él se tuvo que marchar porque, bueno, tras el fallecimiento de su madre, pues vino bien, en cierto modo, para que él saliera un poco después de tantos años estar en Córdoba, y fue guardián del convento de Sevilla unos años para luego irse a Jerez. Él en Jerez estaba magníficamente bien porque continuó haciendo lo que a él más le gustaba, predicar y diseñar. Y yo recuerdo muchas de las veces, como yo soy el vestidor de la Mortaja, que está en el convento de Jerez, la Hermandad de la Mortaja está en el convento de Capuchinos de Jerez, pues lo veía con mucha frecuencia y predicaba por toda la provincia de Cádiz, pues, y hacía lo que le apetecía. Llegado el momento, digamos, de salvación por el tema de que los capuchinos cada vez hay menos devociones, pues decide el provincial que se vuelva a Córdoba, y es lo que ha dicho Carlos, venía con muchísima ilusión, entre ellas volver a rescatar y recuperar el redil de la Divina Pastora, y la Virgen de los Ángeles, que fue su hija. Él decía que bueno, había muchas hermandades que la han querido muchísimo, como es la Merced, el Cerro, los Dolores de Alcolea, pero indiscutiblemente su hija, lo que él de la nada creó y que patrimonialmente está hoy a la orden del día, ese sello inconfundible que le caracterizó y que ha sido copiado por cientos de hermandades de Andalucía. Acuérdate que te lo comenté en Cuaresma cuando estuvimos, y hoy lo vuelvo a recalcar. Y venía con mucha ilusión. Los casi 2 años, porque él se vino vísperas de la Merced, es decir, a mediados de septiembre final, y la verdad que en los casi 2 años que ha estado aquí ha hecho lo que más le gustaba. Ricardo ha vivido intensamente haciendo lo que quería, lo que verdaderamente le ha gustado, y ha disfrutado esta última etapa, y bueno, yo me alegro en infinito de haberle aportado. Ha viajado conmigo muchísimo, cuando he tenido que ir a vestir cualquier virgen, no solamente en Córdoba, sino fuera, me ha acompañado, ha conocido gente nueva, otras hermandades que durante el tiempo que él no ha estado, como las Penas del Parque Figueroa, lo que es la Virgen de las Penas y las Lágrimas, ¿cómo se llama esto? La que hay en el parque, no, al final del Parque Azahara, los del Parque Azahara, que son los que la Virgen de la Victoria, que ha tenido muchísima vinculación con ellos, mucha últimamente. Y bueno, todo eso ha sido un mundo por descubrir en este último año, ¿no? Y la verdad que bueno, ahí está. Hablabas de ese trato diario. Antes, ¿cómo era? Porque claro, todos tenemos, o el gran público tiene la imagen de Fray Ricardo como diseñador, como gran predicador, con una personalidad arrolladora allá por donde iba, pero ¿cómo era en ese trato diario? ¿Cómo era un día con él? Pues era una montaña rusa, como subirse a una montaña rusa. No sabías lo que... Él tenía una actividad frenética que muchas veces costaba seguirle. Y yo siempre he sido muy cariñoso, muy generoso. Y el trato con él, por lo menos los que hemos estado cerca, ha sido muy fácil, muy fácil. Es decir, ha sido, de hecho, creo que le echamos mucho de menos porque nos deja un gran vacío, porque ocupaba gran parte de nuestro tiempo de la vida normal. Raro era la tarde en la que no tomábamos un café, o la mañana en la que entrabas por el convento y había que pararse en el refectorio a tomar un café con él,
o que decía, ven que vamos a ver, que han puesto este escaparate, que hay una virgencita, que hay algo, siempre tenía algo que hacer. O cuando no lo acompañábamos, cuando tenía sus predicaciones fuera de Córdoba, y ya siempre era un verdadero nervio en cuanto a la actividad, ¿no? Pero en general ha sido un trato fantástico. Antonio, tú lo trataste... Yo tocar ese tema es tocarme la fibra textil, ¿no? Blas, porque ha sido mi padre espiritual, religioso, artístico, me regañaba, discutíamos, nos reíamos. ¿Por qué te regañaba? Sí, porque como me conocía desde que tenía 9 años y tengo ahora 46, pues siempre se dice que la confianza tenía un grado. Y él conmigo, estuviera donde estuviera solo o estuviera en público, de lo cual hoy se lo agradezco porque gracias a eso, lo poco o lo mucho que pueda saber, se lo debo a él. Lo comentaba yo hace unos días con unos amigos. Yo no sería el que soy si no lo hubiera conocido. Sería Antonio Villar Moreno, hijo de mis padres, con un orgullo llevar ese apellido, pero en la parte artística, si yo no lo hubiera conocido, no sería el que soy. ¿Recuerdas el primer día que lo conocí? Sí. Sí, claro. Era el año que yo hice la primera comunión, el año 82. Él había hecho unos meses que había hecho el pregón de la Semana Santa y recuerdo entrar, era un coco, claro, entré en capuchino y llegué con aquel boletín antiguo que redactaba la agrupación de cofradía en el cual había sido su pregón, ¿no? Y bueno, a partir de aquel día conoció también a mi familia, sobre todo a mi abuela, que ha sido como una segunda madre hasta último día, que en la que quizá más afectada está por eso, ¿no? Porque su ministerio sacerdotal con ella la ha cumplido día a día, ¿no? De llevarle la comunión a diario y unas charlas, cómo está a diario, Blas. No sé, si yo estaba de viaje lo llamaba y si no él se pasaba por casa y ha sido un complemento más de mi taller. Ya no digo gran mecenas, sino un complemento más, que me ha abierto por mi trabajo al mundo cofrade todas las puertas de Andalucía. Estaré en deuda toda la vida. Carlos, ¿tú recuerdas cuándo fue esa primera vez? Sí, bueno, yo recuerdo porque evidentemente Ricardo era una persona muy pública y yo por edad pues recuerdo de chiquito de verlo en las procesiones que me llevaba y era una personalidad notoria, ¿no? Era como todo un referente. Luego en el trato de las cofradías, sí, evidentemente no sabría concretar ahora mismo cuál fue la primera vez, pero sí recuerdo, tengo momentos que no olvidaré nunca de haber vivido junto a él, la verdad que fantástico. Ricardo tiene, bueno, una faceta como diseñador que quedará, en lo que hablábamos antes de las vírgenes que vinieron de Luis a Córdoba, en la Hermandad del Císter, pero quizá su gran virtud era esa, que tú también la has nombrado, como predicador. Claro. ¿Recordáis alguna predicación en concreto que impactara más? Porque han sido muchas y me consta que han conmovido a mucha gente. ¿Te parece poco predicarle 9 veces a la Macarena? Por ponerte un ejemplo. Yo, a través de él, he asistido a muchísimas coronaciones canónicas. En una he sido partícipe, laboralmente o artísticamente, junto con él, como por ejemplo cuando se coronó la Virgen del Espino de Chauchina, una localidad de Granada, una virgen súper milagrosa en el año 2005. Él dibujó un manto y una saya excepcional que nosotros durante año y medio, casi 2, tuvimos la oportunidad de ejecutar, y además él llevaba la dirección artística, porque aunque en aquella época iba y venía, pero hacía que coincidiera la hermandad y estuviera él. Y bueno, aquello, pues, no sé, que han sido tantas y tantas y tantas cosas. Recuerdo, por ponerte un detalle, que eso ya como predicador, eso se sabe, como predicador, como orador, escribiendo para boletines, pregones,
pregonar los 450 años de Montesión de Sevilla, que yo lo oí, el pregón. Es decir, podríamos estar hasta mañana, sería interminable. Pero me quedo que yo hace años, ahora va a ser 2 años, celebré los 90 años de mi abuela, que ha sido como su segunda madre, y mis bodas de plata artesanales. Pues esa pequeña predicación de ese día se queda aquí, que es algo como, aunque fue una cosa pública, pero es algo como muy personal porque recogió lo que es realmente. Lo demás, ahí están los anales, se quedará para siempre. Ha hablado de muchos pregones, pregonó la Semana Santa de Córdoba, en una Semana Santa en la que se han repetido pregoneros. ¿Os habéis quedado con la gana de que Ricardo hubiera vuelto a pregonar? Tenía que haberlo hecho en una etapa de más madurez, ¿no? Yo no sé, no es algo... Él siempre hablaba que ya se retiraba un poco de los pregones, ¿no? Él, Sí lo decía. él los 450 años de Montesión decía que ya no le gustaba a él mucho. El pregón que dio él en Córdoba yo creo que fue un punto de inflexión para todos los pregones. Sí, él marcó una línea que luego los anteriores pues eran muy distintos y él supo marcar una línea muy clara en cuanto a pregones. No sé, no tengo claro que a él le hubiera gustado repetir pregón completo. Podemos estar hablando aquí, ahora en la segunda parte del programa habéis nombrado al redil, estará, que no lo he dicho antes, Antonio López Pelá y también Fernando Morillo, y para hablarnos también de Ricardo, pero bueno, se nos va acabando el tiempo, pero sí quería algunos temas que, entre los muchos que hay para hablar de Ricardo, que creo que darían para varios programas seguramente, un recuerdo que vosotros, de él, el recuerdo que se os ha quedado clavado de Ricardo. Yo lo recordaré siempre por el amor profundo que tiene a la Virgen. En cualquier momento y en cualquier circunstancia siempre era capaz de encandilarte hacia la mirada de María Santísima. Pasara por él por donde fuese, siempre la tenía presente. Y recuerdos y anécdotas tenemos todo un montón, pero yo creo que siempre me quedaré el amor tan profundo que tenía la Virgen. Antonio. Pues desde aquel día que lo conocí, con 9 años, yo creo que hablas todo. Lo que te he dicho antes, todo lo que sé, todo lo que no sé, todo lo que he dejado de saber, todo en cierto modo se lo debo a él. Porque muy pocas personas pueden decir que estén enamoradas de su trabajo. Yo creo que él, junto con la Virgen, encauzó mi vida de esa manera y bueno, hoy lo contaba, ¿no? Cuando estudiaba en el colegio Arzaír, que me escapaba para irme, porque entonces el convento del Ciste solamente tenía culto con misa de 8:30 de lunes a sábado por la mañana. Y a él le gustaba ir a rezar por la mañana, se escapaba y yo aprovechaba. Entonces no vivía en la calle Carbonell y Morán, ¿no? Vivía en la plaza de Colón y muchas veces no asistía a clases por tarde. Ricardo, hasta su último instante, escucharlo era como la caja de Pandora. Siempre había algo que te atrapaba. Y a mí, pues en estos casi 40 años que lo he conocido, me ha atrapado siempre. Siempre he tenido algo que aprender, siempre. Amén de todo lo que me ha enseñado, de todo lo que me ha abierto de cara a la Andalucía cofrade y parte de España, ¿no? Con lo cual, ese es el gran recuerdo que, por eso te lo he dicho, que estaré siempre en deuda con él. Ha hablado de la Andalucía cofrade, ¿cómo recibían? ¿Tú has ido con él, lo has acompañado? En otras localidades, Ricardo, cuando... Bueno, ahora, tanto los días que ha estado ingresado como cuando llegó el desenlace, pues ha sido machacante, por un lado, ¿no? Porque he recibido, pero luego ha sido una gran alegría, el gran cariño de las hermandades, sobre todo los hermanos mayores, que eran los directos los que llamaba. Incluso había gente que... Cualquier persona de una cofradía ajena total, intenta localizarme para saber cómo estaba
tendré que asimilar en un tiempo todos estos 15 días vividos hasta el final. ¿Creéis que Córdoba ha reconocido a Fray Ricardo como merecía una figura de su importancia en la Semana Santa de Córdoba, el mundo cofrade cordobés? Bueno, hay un dicho que dice, nunca nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo sí he visto mucho cariño y mucha admiración en Córdoba hacia él. Quizá, claro, cuando ibas con él por Sevilla, Jerez, Cádiz, Granada, Málaga, pues era pasión, ¿no? Se palpitaba la pasión. Quizá los cordobeses en eso son un poquito más fríos y más contenidos. Yo sí he echado en falta algunos reconocimientos que le hubieran gustado y que se merecía haberlos tenido en vida. Pero en general él estaba muy a gusto y muy querido por determinada gente de Córdoba. Te voy a contar una anécdota porque, claro, yo quiero que ahora todo no va a ser tristeza, sino para que el espíritu de él, que era siempre con esta broma y con ese ímpetu que tenía, pero él decía, siéntate en el palco de la risa, que los verá a todos pasar, pues ahora nos vamos a sentar nosotros. Él estará sentado allá arriba y nosotros nos vamos a sentar aquí abajo a verlos pasar y verdaderamente a ver si ahora que no está se reconoce lo que ha dicho Carlos, que hay un cierto sector que a lo mejor no lo ha reconocido, que se ha llevado el cariño de muchas cofradías, no las cofradías, porque las personas que están dentro son las que hacen verdaderamente la hermandad. Hay muchas personas dentro de esas hermandades que se han convertido como en su familia, como los que hoy los cuatro nos vamos a sentar aquí. Hemos sido su auténtica familia. Entonces, yo creo que por nosotros, chapó, por mucha gente, que Ricardo el cariño lo pagó con cariño. Y a partir de ahora, todo queda por decir y escribir. Bueno, se nos acaba el tiempo, ahora vienen otros invitados que van a hablar también de Ricardo, pero sí me gustaría, si os voy a pedir un ejercicio difícil, que es resumir en una frase lo que ha sido Fray Ricardo para vosotros. Un genio. Yo creo un artista como no se recuerda en Córdoba desde hace muchos años. Pues Antonio, Carlos, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Ahora les dejamos, este fin de semana hubo actos de cofradía, tuvo lugar el Rosario de la Aurora de la Esperanza del Valle, les dejamos con él y a la vuelta de la publicidad seguiremos analizando la figura de Fray Ricardo de Córdoba, una triste pérdida que tuvimos el viernes pasado.
Segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Vamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ya estamos de vuelta. En esta segunda parte vamos a tener como invitados a Antonio López Pelá y a Fernando Morillo, pero antes vamos a dejarles con un vídeo de otro acto que tuvo lugar este pasado fin de semana, como fue la procesión de la Virgen de Linares, la Virgen Capitana, la Purísima Concepción, y las cámaras de PTV estuvieron en el santuario y sus alrededores para traerles las imágenes que van a ver ahora. Todos los años
La Virgen de Linares, la Inmaculada Concepción de Linares, coronada, sale de su santuario para bendecir nuestra ciudad y para bendecir a nuestras familias. Cuando la roza la luz del sol, todavía es más hermosa, resplandece más ante nosotros y crece nuestro amor hacia ella. Para eso la sacamos en procesión, para que nos bendiga y para que la amemos cada día más como Madre nuestra que es. Una ciudad de libertad, una ciudad donde se podía vivir la fe con tranquilidad y con devoción. Vamos a ir pidiendo los misterios del Rosario a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros. Pues como les prometíamos, tenemos a otros dos invitados de excepción esta noche. Fernando Morillo, buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y Antonio López Peláez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos estado hablando con Antonio y con Carlos de la figura de Ricardo. Vosotros dos también lo conocisteis y mantuvisteis una más que estrecha relación. Y bueno, por empezar por la edad, nombraba a Carlos antes, más que por la edad, por el tiempo, nombraba Carlos antes la fundación de la Hermandad del Císter. Y Fernando, tú tuviste mucha presencia en aquellos momentos. ¿Cómo fueron aquellos comienzos de la hermandad con Ricardo? ¿Cómo que supusieron para ti? Pues mira, Blas, yo conocí a Fray Ricardo a través de un hermano claretiano ya fallecido, un hermano Juan Ramón Pérez Guerra, que estaba entonces destinado en Córdoba, en el convento de los claretianos. Entonces, a través de él, tuve la posibilidad de conocer a Ricardo. Y desde ese mismo instante, como bien ha dicho Antonio Villar antes, Ricardo tenía una personalidad y una intensidad tremenda, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo conocí y ya me quedé como cao, ¿no? Me quedé perplejo de su actividad y sobre todo de su ilusión. Yo siempre he pensado que después de muchos años, a Ricardo se le ha valorado por el tema de lo que ha realizado en cuanto a diseños, en cuanto a todo lo que ha hecho, a vestir las imágenes, a predicar, pero para mí lo más importante de Ricardo era no lo que hacía, sino lo que hacía para que los demás hicieran. No sé si me explico. Cuando Antonio ha dicho que él gran parte de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que hace, es por Ricardo, yo digo exactamente igual. Es decir, Ricardo ha sido como una levadura, como una mancha de tinta que se ha expandido de una manera tremenda y ha hecho que la Córdoba de aquella época en que estaba instalada en la mesa camilla de la comodidad, Ricardo la despertara. Y a mí me despertó porque nosotros teníamos una idea incipiente de generar una cofradía, pues nosotros empezamos con una Cruz de Mayo y realmente fue él el que transformó esa idea y el que le dio un poco de forma cofrade. Y a partir de ahí, pues la primera iniciativa que hubo fue el comprar la Virgen de los Ángeles que actualmente es de Gloria, que era una Virgen de Gloria que Antonio Eslava adaptó como Dolorosa. Y Ricardo fue el primero en implicarse y él fue el primero en introducirnos, porque Córdoba no conocía artistas, o conocía a los artistas de aquí, ¿no? Pero la expansión y todo lo que vino después vino de la mano de Ricardo, tanto en imagineros como en talleres de bordado, de orfebrería, de todo, ¿no? Y sobre todo era que la ilusión que él tenía, que ha mantenido hasta el final de sus días, pues esa ilusión te la transmitía de manera brutal. Ricardo ha sido un torrente, un torbellino de ideas y sobre todo lo que te he dicho anteriormente, que provocaba que la gente trabajara, es decir, al más cordobés, entendamos por cordobés lo de
el estatismo cordobés y la poca iniciativa lo espabilaba, y ha hecho milagros como sacar la Virgen de Gracia Amparo del sótano, llevar la Virgen de la Encarnación al cerro, cuando en el cerro una cofradía no se sabía lo que era, ¿no? Y menos un paso de palio, ¿no? Entonces ha hecho locuras, se metía en todos los charcos, en todos los fregados, y salía de todo airoso porque tenía primero el convencimiento, tenía la formación y la genialidad para hacerlo, ¿no? Hablaba de la mesa camilla, de la comodidad en la que vivía Córdoba. ¿Cómo era luchar contra aquella Córdoba? Mucho más duro que ahora, supongo. Vamos a ver, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo soy cofrade gracias a Ricardo, entonces yo no he vivido esa parte, no he sido un cofrade de mesa camilla anterior, sino que cuando yo empecé del tirón con él. Entonces yo esa mentalidad no la he tenido, pero sí la he visto, porque cuando Ricardo llegaba a un desierto, como había cofradías que era un desierto, y como él llegaba, pues claro, lo cordobés que es frenar y decir, no, aquí no hacemos nada, o espérate, o vamos. Y claro, Ricardo era una detrás de otra, no paraba de la fantasía y la genialidad que tenía era desbordante, y él organizaba. Él llegaba a una cofradía y decía, esta Virgen la tiene que hacer Luis Álvarez Duarte, se va a llamar de la Encarnación, por ponerte el ejemplo del cerro, o la Virgen del Desconsuelo, que le puso él el nombre, ¿no? En una cofradía como el Sepulcro, que tú bien conoces, pues él le puso el nombre. Y Ricardo ha sido un personaje especial en muchísimos sentidos, pero ha tenido una grandiosidad tremenda, y que ahora el paso del tiempo y asentará toda su labor y todo lo que ha realizado, y dará plena vigencia y plena, podríamos decir, claridad de su labor, ¿no? de todo lo que ha hecho. ¿Se le ha valorado lo suficiente? Lo preguntaba antes, sí. Y al hilo de lo que tú dices. Pues mira, te podría decir, Córdoba en general es complicada, y las cofradías todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? La figura de Ricardo no era una figura neutra. Ricardo se mojaba en todo y vivía cualquier acto como si fuese el último. Él no se reservaba, él iba a pecho descubierto y se implicaba. Tenía una forma cariñosa y el don de gentes que muchos han comentado, de convencer, pero siempre él atacaba. Él decía la famosa frase de que el agua bendita es muy buena, pero no sirve para freír huevos. Y eso lo aplicaba a Córdoba, porque los cofrades de Córdoba eran muy buenos, pero no se metían en ningún lío. Y Ricardo era todo lo contrario. También es famosa su frase de decir, hay que traer un tren o un ferrobús de aquella época cargado de romanos para Córdoba. Y se ha cumplido, porque en la época de Ricardo no había ni un paso de misterio, o había muy pocos. Y todo ese cambio de mentalidad lo ha hecho Ricardo a base de hachazos y a base de implicarse. Y eso le ha generado muchos problemas porque la Córdoba de aquella época y en general el mundo de las cofradías es muy complejo. Y Ricardo lo mismo, te daba un abrazo a que te decía de todo. No porque él te quisiera decir de todo, sino porque él ponía en juego lo cofrade por encima de lo humano. Cuando se jugaba lo cofrade, ahí estaba él el primero. Luego, si él veía que te había metido la pata o lo que fuera, bueno, pues él era lo suficientemente habilidoso como para remansar las aguas, pero no se vendía nunca. Tenemos también a Antonio López Peláez. Luego volveremos sobre esa reflexión que has hecho, Fernando, perdón. Pero Antonio es miembro del Redil Eucarístico de la Divina Pastora, un Redil Eucarístico que el regreso de Fray Ricardo hace casi 2 años le dio un impulso fuerte. ¿Cómo ha vivido este tiempo? Pues mira, la vuelta de Ricardo a Córdoba, bueno, pues vino, como te he dicho antes, Carlos Olivares,
pues vino con la idea de revitalizar el redil eucarístico. Entonces, bueno, pues se puso en contacto con nosotros. Yo a Ricardo lo conozco porque yo también soy hermano del Siste, y desde los primeros inicios. Entonces Ricardo me conoce desde chiquitito y bueno, pues pensó que yo podría echarle una mano a la hora de echar a andar el redil. Nos reunimos el año pasado, en el mes de junio, fue un 11 de junio, y bueno, todas las personas que estábamos allí sentados tiramos adelante, dijimos que sí, sin cargos, sin puestos, sin nada, vamos adelante a volver a darle vida a la pastora. Y curiosamente, esa misma noche, el 11 de junio, se habló de esa calle en septiembre a la Virgen, 3 meses después. Todos dijimos que sí, menos él, que decía que estábamos locos. Entonces, curiosamente, lo para pensar ahora fríamente y dice, ¿quién no iba a decir esto? Él, que no quería, que decía que era una barbaridad y una locura en 3 meses poner en la calle, y él, que ha sido el padre de volver a darle a la pastora vida y demás, pues el que se haya ido y que la haya podido ver otra vez en la calle, una alegría. Así que... Al principio del programa veíamos la imagen de aquella procesión realizando una levantada. ¿Cómo fue aquel día para Ricardo? Para él fue un día grande. Mira que está acostumbrado a vivir momentos grandes, pero tú sabes que la Divina Pastora es la vocación capuchina de la casa, y él tenía su espinita clavada porque llevaba tiempo sin verla en la calle. Ese día fue muy emotivo para él, muy emotivo. Fue además, yo creo que se cuidaron mucho los detalles. Al pasar por su casa, pues se tocó una marcha dedicada a su madre, llamó al paso. Él lo vivió con mucha ilusión. Fue un día muy, muy grande. Mira que él estaba acostumbrado a vivir momentos muy grandes. Cuando el mismo viernes, cuando se conocía su fallecimiento, el redil ya pedisteis una calle para Ricardo. Sí. ¿Cómo surge? Esta idea, mira, esta idea no surge a raíz del problema que tuvo de la parada cardíaca y demás. Esta idea yo hace 6 meses lo comenté en la Junta, y yo comenté de que tendríamos que tener la iniciativa en el redil de que, bueno, de darle algún reconocimiento a Ricardo, ya que lo que habéis hablado anteriormente, Córdoba sí ha valorado a Ricardo, pero no lo ha reconocido nunca. Entonces yo pensaba que era el momento de que alguien tenía que empezar a reconocer lo que había hecho por la ciudad. Y bueno, desgraciadamente pasó lo que pasó, y públicamente lo hemos vuelto a pedir. Hay más cosas, como tú bien sabes, en mente, y que esto en breve, estas sí en breve las podremos disfrutar de ellas. Bueno, ¿se la merece Fernando Lacalle? Hombre, Ricardo se merece una calle y una avenida, si hiciera falta, ¿no? Porque en la figura de Ricardo se reúnen muchas características muy especiales y muy difíciles de conseguir, ¿no? Y entonces cualquier reconocimiento a Ricardo pues está más que previsto, más que, no sé, reconocido, y sobre todo que se lo merece sin ningún tipo de discusión, ¿no? También hablaba Antonio de más cosas que tendremos en breve. Una de ellas será una marcha en homenaje, ¿no? Yo creo que, antes te lo he comentado, yo el recuerdo que tengo de Ricardo como sacerdote, como cofrade, a mí me ha acercado a la Virgen y me acercó al Señor de una forma cofrade. Y todos lo recordamos por esa forma de evangelizar cofrade, de una manera cofrade. Y yo creo que no hay mejor reconocimiento y mejor homenaje que el dedicarle una marcha. Entonces, el mismo viernes en el tanatorio se me vino a la mente,
y yo me prometí que la tendría. Y entonces el domingo por la mañana hablé con personas, con posibles compositores y para septiembre la tenemos. La va a hacer Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. Es un músico del Carmen de Saltera y compositor, pero es músico, toca el clarinete en el Carmen de Saltera, además con una experiencia en el mundo de la composición, sin desmerecer lo que tenemos en Córdoba, que tenemos grandes compositores, pero primero Ricardo, el tipo de marcha que le gustaba, la típica marcha sevillana, y yo creo que el estilo de componer de Espinosa Los Monteros va más acorde con lo que Ricardo era. Así que lo mismo, vamos, yo creo que no nos vamos a equivocar, pero bueno, ahí está. No se van a equivocar, ¿verdad, Fernando? No, ten en cuenta que otra de las labores que hizo Ricardo, porque Ricardo es un artista multidisciplinar, otra de las cosas que hizo, también en Córdoba importante, fue la Marcha Ángeles del Císter, que él la subtituló con ese nombre, se la pidió a don Pedro Gámez La Serna, y la pidió de una manera muy curiosa y que refleja totalmente la forma de ser de Ricardo. Ricardo en aquella época iba a decir misa a un cortijo donde trabajaba el hijo de don Pedro Gámez, Leandro, que luego Alfonso le dedicó la marcha La Sangre y la Gloria. Pues cuando Ricardo se entera de que el padre de Leandro Gámez es don Pedro Gámez La Serna, en ese instante encarga la marcha, y la marcha se hace. Así era Ricardo, es decir, cuando hemos hablado de la mesa de camilla cordobesa, Ricardo era todo lo contrario, en cualquier aspecto. Es decir, donde hubiera un tema de cofradía, donde hubiera algo, la curiosidad de Ricardo era tremenda, y la actividad, es decir, la generación de ideas, de llevarla a la práctica, y lo que hacía que la gente se moviera para que eso se llevara a cabo, y él era el primero en ponerse a fregar el suelo, ¿eh? Cuidadito, que Ricardo no era el Papa sentado allí arriba, que cuando había que remangarse él era el primero, ¿eh? Y siempre nos ha dado ese ejemplo. Y se ha metido, como he dicho antes, en todos los charcos, y gracias a eso muchas cofradías hoy están como están. Se nos acaba el tiempo y para despedir quiero preguntaros lo mismo que le he preguntado a Antonio y a Carlos. En una frase, ¿cómo definiríais a Ricardo? Yo la tengo muy clara. La vanidad para Ricardo no fue un defecto, como normalmente se concibe. La vanidad para Ricardo fue una virtud. Dios hizo de su vanidad el motor y Dios se lo cambió para hacer la labor que hizo. Antonio. Yo te diría de Ricardo que para mí ha sido el verdadero cofrade ejemplar que ha tenido Córdoba. Ya está. Ese ha sido Fray Ricardo. Pues muchas gracias a los dos. Con esas dos grandes definiciones les dejamos y les esperamos la próxima semana. Antes despedimos el programa con las imágenes de su funeral. Con todo el cariño a Fray Ricardo, que en paz descanse.
Celebramos la vida y la trayectoria humana y espiritual de este nuestro hermano. Celebramos y damos gracias a Dios por los dones que el Señor nos enriqueció a lo largo de su vida y que Él supo poner al servicio de la Iglesia, especialmente en el mundo de la cofradía. Sería muy difícil enumerar su gran aportación a todo lo relacionado con la Semana Santa y la hermandad, pero sobre todo queremos dar gracias por su amistad y cariño, su cercanía y familiaridad. Cabildo Catedral de Córdoba ha patrocinado este programa.